Hola amigos de YouTube, los saluda AlexKemista93, trayéndoles un nuevo video. Para esta ocasión toca reseñar uno de los animes más importantes de los últimos años, cuya fama y popularidad logró expandirse y cruzar la barrera de lo mainstream, para que mucha más gente lo conociera por lo atrapante de su historia. Un anime que ya no solo ocupa los primeros puestos entre los mejores del mundillo, sino también ha trascendido más allá para colarse entre las mejores series de la historia. Así es, hoy por fin luego de tantos años de retrasos y anticipación, finalmente les traigo la tan esperada reseña a Shingeki no Kyojin, donde la analizaré en detalle para descubrir qué es lo que la vuelve tan especial como para ocupar el podio de las mejores series, así como también exploraremos los motivos de su posible sobrevaloración. Por lo tanto, sin más dilación vayamos a ello. Shingeki no Kyojin, Titán de Ataque, también conocida en países de habla hispana como Ataque a los Titanes y Ataque de los Titanes, es una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Hajime Isayama. El manga se publicó en septiembre de 2009 en la revista Besatsu Shinen Magazine de la editorial Kranza y fue difundida de forma mensual hasta abril de 2021 con un total de 139 capítulos. Y bla 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 bla. A ver, de buenas a primeras, les diré que en este video no les voy a contar ni de qué trata la serie, ni hablaré de los personajes, ni de su mundo. Así que pongamos las cartas sobre la mesa. Voy a analizar Shingeki desde una perspectiva más general. Voy a asumir que, siendo un anime tan conocido, cualquier persona que haya entrado a este video ya lo habrá visto completo y solo quiere saber mi opinión. Como pudieron notar en la miniatura clickbait del video, mi análisis se centrará en el hecho de que considero que este anime está muy sobrevalorado. Si ya son conocedores del medio o han visto otras series de temática bélica, sabrán que Shingeki no Kyojin toma muchos elementos de dichas series para crear una mezcla de ideas que no siempre termina de cuajar, dejando varias cosas que suceden sin una razón clara. Les aviso de antemano que esta reseña será inmisericorde con la obra en cuestión. Al ser una serie que muchos catalogan como la mejor de todas, deberá ser diseccionada de manera minuciosa para descubrir si de verdad es tan perfecta como dicen. Y les adelanto que, en mi opinión, no lo es, principalmente debido a la manera en que está contada la historia. Siendo sinceros, una de las razones por las que Shingeki no Kyojin engancha desde su primer episodio tiene que ver con la premisa principal con la que inicia. Nos sitúa en un mundo postapocalíptico retrofuturista donde la humanidad es acechada por seres colosales conocidos como titanes, los cuales tienen la particularidad de comer humanos. Básicamente, es una premisa similar a muchas historias que involucran zombies o vampiros, con el añadido de que ahora se trata de gigantes devoradores de humanos. No sabría definir hasta qué punto Isayama se basó en la mitología griega para parte de su historia. Según Hesíodo en la Teogonía, los titanes eran los 12 hijos de Urano y Gea. Uno de ellos, Crono, destronó a su padre castrándolo y liberando a sus hermanos que estaban en su interior. Crono, temeroso de ser destronado por sus propios hijos, comenzó a comérselos también, pero su esposa Rea logró salvar a Zeus, quien luego se rebeló contra su padre, liberó a sus hermanos y declaró la guerra a los titanes, conocido como la titanomaquia. Esta guerra terminó con Zeus tomando el trono y los titanes siendo encerrados en el Tártaro. Como habrán notado, los titanes de la mitología griega tienen poco en común con los propuestos por Isayama, más allá de la comparación de su tamaño y la insignificancia humana ante ellos. Esta temática se explora a lo largo de la historia, ya que la humanidad parece insignificante ante el poder de los titanes. Es bien conocido que Isayama también se inspiró en la mitología nórdica para crear sus titanes. En esta mitología, Ymir es el primer titán, de quien nacen varios hijos, incluido Bor, el padre de Odín. Al final, Odín y sus hermanos matan a Ymir y crean el mundo a partir de su cuerpo. Esta narrativa también repite el mito del padre que es derrotado por su hijo, algo que curiosamente también se refleja en Shingeki, aunque de manera distinta. A lo que quiero llegar con estas referencias mitológicas es que Isayama tomó la idea de la insignificancia humana ante poderes que están más allá de nuestra comprensión, como la creación de un titán.
La humanidad no está preparada para enfrentar dicho poder, y solo unos pocos en su obra son elegidos para poseerlo. Entre ellos se encuentra Eren, el protagonista, quien, a través de una estructura narrativa típica del viaje del héroe, descubrirá que no está preparado para obtener este poder y que tendrá que usarlo para convertirse en la última esperanza de la humanidad para acabar con los titanes. Eren asume un complejo mesiánico para su especie, teniendo que usar sus poderes de titán para proteger a los suyos. En cualquier obra genérica, este tropo dictaría que Eren saldría victorioso en su cruzada contra los titanes. Sin embargo, la maestría de la pluma de Isayama logra darle la vuelta a este tropo tan visto, deconstruyendo al héroe mesiánico y convirtiéndolo en el antagonista de su propia historia. Eren no salvará a la humanidad de los titanes. Más bien, la misma podredumbre de la humanidad hará que Eren se vuelva en su contra. Así, su papel de héroe se tergiversa para convertirlo en el villano de su obra. Eren se vuelve un genocida bajo la justificación de obtener la libertad que siempre había soñado, una libertad que siempre fue mermada por el constante acecho de los titanes. Esta justificación lleva a la deconstrucción completa del personaje. A ver, vamos por partes. Eren, de buenas a primeras, no es el típico protagonista de un shonen. Desde el inicio, su leitmotiv ha sido la venganza, un tema común y trillado, pero Isayama lo lleva por un camino oscuro y desolador que lo lleva hasta las máximas consecuencias. La madre de Eren muere a manos de un titán, provocando en él un odio irracional hacia estos seres. Este odio lo sumerge en la desesperanza al descubrir que el mundo en el que siempre había vivido es una mentira que poco a poco se desmorona. Mucho se ha dicho del mito de la caverna de Platón, y en el caso de Shingeki, ese mismo mito se refleja en la sociedad ficticia donde viven los protagonistas. Cuando la gente tilda la tercera temporada como la mejor de la serie, no puedo más que darles la razón. Es en esta temporada donde todos los secretos salen a la luz, desenmarañando la telaraña de secretos sobre la que se cimienta toda la obra. Desde el primer capítulo, Isayama nos plantea un gran misterio en torno a lo que hay en el sótano del papá de Eren. Este misterio guía las acciones de los personajes, especialmente el trío de protagonistas, y mantiene al espectador enganchado. Sin embargo, si les soy sincero, considero que la revelación de este misterio llega un tanto tarde. En arcos anteriores habían pasado tantas cosas que esta incógnita casi se vuelve olvidable. Desde el primer capítulo, apenas se menciona la dichosa llave salvo en un par de ocasiones. ¿Acaso en todos esos años, Eren siempre llevó esa llave en el cuello? ¿Qué pasaría si se le perdía? ¿Estaba tan seguro Isayama del alcance de su obra como para guardarse ese secreto hasta mucho después? ¿Qué habría pasado si el manga era cancelado? ¿Nunca sabríamos lo que ocultaba esa llave? En fin, todas estas incógnitas, que pueden sonar o no verosímiles, son las que me pregunté en más de una ocasión, especialmente porque hubo un punto en el que creí que la obra se estaba alargando demasiado, trayendo conceptos que poco o nada tenían que ver con la premisa principal. Por ejemplo, durante el arco de la familia Reis, ya había perdido cierto interés en la obra y solo la seguía para saber cómo terminaría la historia. Jamás imaginé que ese arco sería el preludio de algo mucho más grande. Pero antes de llegar a eso, analicemos cada temporada por partes. En la primera temporada, como bien se mencionó, la historia inicia de manera potente con la caída de la civilización en la que viven los protagonistas. No hay cosa más épica que ver la cabeza de un titán colosal asomándose en la muralla para luego romperla y así permitir que los otros titanes entren y devoren a los habitantes de Shiganshina. Aún recuerdo el nudo en la garganta que me dejó la escena de la muerte de la madre de Eren en manos de un titán y lo que se vino después a causa de esto. La desesperación de ver a lo que en ese entonces era el último resquicio de la humanidad huyendo para salvar sus vidas. Además de la crudeza que generó aquella situación donde se mandó un porcentaje de la población refugiada a recuperar el territorio perdido, solo para que al final murieran y así poder estabilizar el desabasto de alimentos. Que una obra empiece con esta crudeza digna de un seinen no es algo que se vea todos los días. Poco después los protagonistas se unen al regimiento de su mundo para poder combatir a los titanes y ahí aparece el segundo golpe de realidad de la serie. Cualquier personaje puede morir, incluyendo a los protagonistas. Si no fuera porque anteriormente me había espoleado que Eren obtenía los poderes de un titán, su supuesta muerte habría sido una gran sorpresa. Cosa que no fue así, y que, por conveniencias del género era demasiado predecible que volvería, por mucha tensión que el autor pusiera en la situación. A partir de ahí comenzaría lo que llamaría el arco de entrenamiento donde Eren explora sus nuevos poderes con la ayuda de Mikasa y Armin, y posteriormente, con la Legión de Exploración.
A decir verdad, este arco lo sentí tan alargado que de no haber sido por la aparición de la titán hembra me habría aburrido de continuar la historia. Que sí, ya todos sabemos que la titán hembra al final resultó ser Annie, quien también puede transformarse como Eren. Sin embargo, el descubrirlo en su momento me dejó en cierto shock y más, porque eso planteaba la idea de que probablemente más personajes podían transformarse. Por esta razón, en cuanto terminé la primera temporada del anime me dispuse a leer el manga para saber cómo avanzaría esta historia y he de decir que desde el año que fue la emisión del anime leía mensualmente los capítulos del manga. Pero para motivos de este video trataré cada parte analizada conforme a la temporada en que salió en el anime. En el caso de la segunda temporada, se nos revela que Ymir, Bertold y Reiner son los otros titanes que estuvieron presentes el día de la caída de Shiganshina, y que querían llevarse a Eren a su hogar. Si analizamos las pistas que fueron dejando estos personajes a lo largo de la temporada, no es muy descabellado asimilar el tipo de sociedad de la que provenían. Si bien la obra siempre jugó con la incógnita de que ellos bien podían ser titanes disfrazados de humanos, el analizar pistas tan sutiles como Reiner sorprendiéndose porque Ymir conociera el idioma marleyense, o que la historia del pasado de la chica ocurriera en otro lugar donde no es muy claro el contexto en el que sucede, nos deja entrever la realidad de lo que se vendría después. Lastimosamente para ello tuvimos que soportar muchas partes que alargaron de más la historia, como lo fue el rescate de Eren y el cómo este descubre la coordenada, o el golpe de estado en la tercera temporada donde se nos revela el pasado de la familia Reis y el titán fundador. Y no, les aclaro de una vez que no es que quiera que la obra sea pura acción y nada de diálogo, sino más bien me gustaría que fuera mucho más concisa de hacia dónde quiere llegar, porque todo este arco de la familia Reis lo sentí tan desconectado de la trama principal que por momentos me imaginé que se trataba de relleno. A mí no me molesta que Shingeki tenga trama política siempre y cuando la sepa manejar, y el autor no tire por mostrar discusiones y subtramas que a la larga no llevarán a nada. Como todo lo que gira en torno a la suplantación del verdadero rey y el golpe de estado de Erwin. Afortunadamente en el anime lo supieron adaptar para que no se sintiera tan cansado como lo fue leerlo en el manga. Se recortaron muchos paneles que ni fueron necesarios animar y aún así la historia se siente a la perfección. E inclusive, aún con eso, toda esa trama se siente tan desconectada porque Eren otra vez había sido secuestrado y pareciera que a nadie le importaba el paradero del chico mientras los demás andaban haciendo su golpe de estado. ¿Y a ustedes qué les pareció este arco? ¿Realmente fue necesario para la historia o creen que era irrelevante? Dejen sus respuestas en los comentarios, continuemos. De ahí en más la resolución final de este arco me pareció de lo más acorde, al nombrar a Historia como reina y a Erwin y los demás como parte del nuevo ejército que se encargaría de desentrañar todos los misterios que ocultaba su mundo. Afortunadamente en la segunda parte de la tercera temporada se vendría la respuesta a todas nuestras preguntas. El regreso a Shiganshina es sin ninguna duda el peak o el punto más alto de Shingeki. Luego de descubrir el secreto que guarda el sótano de Eren, ya no hay marcha atrás y la obra da un giro de 180 grados. Pasamos de una serie de supervivencia a un drama político con toques bélicos. El cambio es tan radical que al menos que ya se lo hayan visto venir si pega duro en el espectador. Hay gente que dice que la tercera temporada es un parteaguas en toda la serie, porque luego de conocer el dichoso secreto hasta la misma historia cambia de tono, presentándonos así una guerra ancestral entre dos naciones. La nación del día, la cual era capaz de utilizar el poder de los titanes, y la nación de Marley, quienes en el pasado lograron robarles el poder de los titanes y utilizarlos a su favor para someterlos. La isla donde viven los protagonistas vendría siendo un entorno falso en el que los titanes son enviados por el mismísimo Marley para atormentar a los eldianos en venganza por los años de tormento. Si nos ponemos a analizar más minuciosamente encontraremos que las referencias históricas que toma Isayama para su obra están basadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente en la Alemania nazi y su dominio sobre el pueblo judío. Claramente la más notable referencia tendría que ver con los eldianos que quedaron atrapados en la nación de Marley, los cuales viven en guetos y son privados de su libertad. Además, traen en el brazo un distintivo muy parecido como el que los nazis obligaban traer a los judíos, dejando entrever entre líneas muy obvias la referencia histórica a la que se le hace cuestión. Pero, ¿para qué convertir esta historia en un drama bélico? Esa es la pregunta que siempre me he hecho y que estoy seguro que más de uno se preguntó a lo largo de esta segunda parte.
ya que una vez que se les revela a los protagonistas la verdad, la historia toma un rumbo mucho más dramático y serio. Cuando la gente dice que no pudo pasar del time skip de Shingeki donde han pasado 3 años y la obra cambia súbitamente de protagonistas mostrándonos la otra cara de la moneda, no puedo hacer otra cosa más que darles un poco de razón. Los personajes de Marley son odiosos, o al menos esa es la intención que busca su autor. Gaby en contraste de Eren es una chiquilla malcriada que no ve otra cosa más que convertirse en Marliana honoraria para obtener el poder de uno de los titanes. Falco en contraposición sería la voz de la razón para Gaby dado que los impulsos de esta la hacen actuar de la peor manera. Además, es muy curiosa la manera en cómo Isayama nos plantea el adoctrinamiento de este personaje, puesto que ha vivido toda su vida creyendo que los eldianos son demonios, y ella al ser descendiente de estos no tiene de otra más que renegar de sus ancestros y lamerle los pies a Marley para que sea aceptada. Si no fuera porque más adelante Gaby comete uno de los peores actos de toda la obra, diría que este personaje tenía mucho potencial. Y en realidad así fue, aunque de la peor manera, Gaby mata a Sasa y se lleva todo el odio de los protagonistas y el espectador. Si matas a un personaje tan carismático como lo era la chica de las papas, es obvio que tendrás a todo el fandom en tu contra. Entiendo que la intención de Isayama haya sido hacer que Gaby se redima de sus actos en el futuro al salir de la burbuja en la que se encontraba y descubrir que el mundo es más gris de lo que le habían enseñado. Sin embargo, la muerte de un personaje tan querido como Sasa sí pesa y por más que el autor quiera redimir a la niña, lo cierto es que algo como eso es grave y es hasta cierto punto difícil de perdonar para el espectador. Recuerdo que cuando solía leer el manga decía una y otra vez ya muérete pinche Gaby, y el autor nomás no me dio el gusto. Bueno, retomando la pregunta anterior, respecto a si era realmente necesario convertir esta historia en un drama bélico, la verdad es que entre más lo analizo y más lo disecciono solo puedo llegar a la conclusión que sí era necesario. Y todo se debe a que ya desde el principio se nos plantea la temática militar a través del entrenamiento que reciben los protagonistas. Incluso algunos de los combates con los titanes brillaron de manera espectacular por las tácticas militares que manejaban. Así que sí, esta obra desde un inicio estuvo plagada del tema bélico y militar, e inclusive siendo honestos esa siempre fue la temática principal de Shingeki. Eren, Armin y Mikasa son arrebatados de sus familias y sus propias infancias a tan corta edad, teniendo que sufrir los estragos que ocasionaron los titanes que rompieron el muro y terminaron uniéndose al ejército para así vengar y proteger a los suyos. Si bien se nos plantea que fue el mismo Eren quien implantó esta idea en sus amigos al querer pertenecer a la Legión de Exploración, lo cierto es que ellos siempre lo apoyaron y siguieron cada uno de sus pasos, sin saber que todo era parte de algo más grande en lo que se vieron involucrados. Como dije antes, la temática bélica ya estaba presente en la obra, y el que Isayama se haya centrado en esta a lo largo de la misma nos da a entender que ya estaba planeado desde el principio. Lo que sucede es que todo se siente tan repentino y tan desconectado porque pasamos mucho tiempo siguiendo a los protagonistas en distintas subtramas que van planteando de poquito en poquito el increscendo de lo que se vendría. Además, si les soy sincero, desde que se reveló que había humanos que podían controlar a los titanes, toda la tensión de supervivencia de los primeros capítulos la perdí de golpe, porque lo quieran o no admitir, pareciera que la serie tomó un rumbo muy parecido a las series de mechas, solo que en este caso sustituimos los robots gigantes por humanoides gigantescos. Es más, yo diría que indirectamente Shingeki toma mucha inspiración de series como las de Gundam, porque también hay dos bandos enfrentados donde los protagonistas utilizan a sus mechas para pelear y defender sus propios ideales. Shingeki vendría siendo un Gundam retrofuturista con más acción y poca política. En la cuarta temporada Eren toma un papel muy ambiguo en la historia, dado que se desaparece de sus amigos y forma sus propias alianzas, las cuales indirectamente están relacionadas con la catástrofe que se avecinaría después. Si vieron mi reseña de Dune, recordarán que el protagonista Paul Atreides terminó bebiendo el agua de vida y con ello obtuvo el poder de la presciencia. A través de este poder él podía ver los recuerdos de sus antepasados a la vez que los posibles futuros que se avecinarían. En Shingeki pasa algo parecido, Eren gracias al poder del titán de ataque puede ver las memorias de los antiguos portadores así como los del futuro. La cuestión es que mientras que en Dune el poder de la presciencia solo daba al portador atisbos de los posibles futuros, en Shingeki solo había un futuro al cual seguir, y si nos vamos al terreno de los spoilers, resulta hasta curioso que Eren termine actuando justo como lo hace el hijo de Paul, Leto II en el tercer libro de Dune.
Ambos se vuelven monstruos para preservar la paz. Y no lo digo en sentido figurado, jejeje. Si Isayama no leyó Dune, ¿por qué hay tantos paralelismos entre ambas obras? Dejen en comentarios sus teorías. Continuando, desde que Eren besó la mano de historia, se desbloquearon todos sus recuerdos del titán de ataque, incluyendo aquellos que estaban por ocurrir. Por consiguiente, la presciencia que obtiene Eren solo lleva un inevitable camino que, por lo mismo que él puede ver en sus memorias una y otra vez, lo llevará a un interminable bucle de caos y sufrimiento. Fue él quien mandó a la titán de Dinafritz a matar a su madre, creando así una paradoja temporal dado que sus recuerdos del futuro dictaron a su yo del pasado por medio del anterior propietario del titán que se autoenviara a la asesina de su madre para así iniciar el camino de venganza y locura que llevaría el personaje a lo largo de la obra. De hecho, si nos ponemos a analizar más minuciosamente, fue él quien distrajo al joven Grisa para que descuidara a su hermanita y así los soldados la castigaran dándosela de comer a los perros. Ese acto tan vil, hizo que Eren no solo se sumiera a sí mismo en la oscuridad, sino también a su propio padre. Todo siempre estuvo predeterminado y fríamente calculado para llevar al protagonista hasta las últimas consecuencias de sus actos. Activando así el retumbar que provocaría el más grande genocidio del mundo. Eren literalmente pasa de convertirse en el mesías de su mundo al mal encarnado en persona, porque el personaje toma la radical decisión de aplastar a todos sus enemigos. Esto con el objetivo de preservar la paz a costa del sufrimiento. ¿Les suena de algo, XD? Si no fuera porque Isayama ya nos había planteado hasta qué punto de locura podía llegar en el pasado el personaje, diría que esto fue de lo más repentino y pobremente justificado. Pero pues si Eren fue capaz de matar a uno de los secuestradores de Mikasa a tan corta edad, ¿qué tan inesperado sería anticipar de él una acción tan radical como lo es un genocidio? Bueno, pues le duela a quien le duela, este giro no está ni por asomo bien trabajado para justificar tal acto. Y todo se debe a algo mucho más simple y que Isayama no supo introducir del todo. La locura del personaje. En el pasado ya habíamos visto atisbos de esa supuesta locura en él, como cuando rescató a Mikasa o cuando se peleaba con sus compañeros que le hacían bullying. Una agresiva reacción que cualquier persona impulsiva tendría. Sin embargo, precisamente esa violencia que caracterizaba al personaje fue su talón de Aquiles en toda la primera parte. Cada vez que Eren se enfurecía, difícilmente salía victorioso de sus peleas. E inclusive metía en muchos más problemas a sus amigos y a sus aliados, hasta el punto de que él terminaba siendo la damisela en apuros que necesitaba ser rescatada. El que lo hayan sobreprotegido a lo largo de la historia solo nos dio a entender que Eren no podía hacer nada por su cuenta que le saliera bien. Y es, por esta misma razón que no acaba de cuajar del todo el giro de que él se vuelva el antagonista de la historia. Porque nunca se exploró ese lado despiadado del personaje, nunca lo vimos tomar las decisiones más drásticas y fríamente calculadas para justificar tan abominable decisión. Si hubiésemos visto que Eren era capaz de tomar esa clase de decisiones, sería mucho más creíble el rumbo que toma la historia en la recta final. Sin embargo, como nunca se exploró este lado del personaje a profundidad, pareciera que el Eren de la tercera y cuarta temporada son muy distintos. Como si este último Eren fuera otro o el gemelo malvado de su contraparte. No es para nada creíble que este Eren sea el mismo que vimos al principio de la historia, porque es otra persona completamente diferente. Y aunque el autor lo justifique diciendo que esto se debe a que vio toda la podredumbre de la humanidad una vez que tomó la mano de historia, la verdad es que esta clase de cambios de personalidad no se dan de la noche a la mañana, mucho menos de un momento a otro, siempre debe de haber un atisbo de duda o temor sobre tomar esta clase de decisiones. Básicamente humanizar al personaje para luego deshumanizarlo si eso es lo que se busca. Pocas obras han logrado trasladar mejor este concepto como lo hizo la ya citada Dune, o la serie de Breaking Bad, e inclusive animes como Code Geass con el personaje de Lelouch supieron abordar de mejor manera lo que es volver al protagonista el antagonista de la historia. En cambio en Shingeki pareciera que esta decisión fue tomada de último minuto, mientras Isayama iba escribiendo el arco del regreso a Shingansina. Si en años anteriores se quejaban porque en la serie de Game of Thrones los guionistas se habían cagado en el personaje de Daenerys al volverla una genocida y tirana en los últimos capítulos, ¿por qué no deberíamos de quejarnos así con un giro como el de Eren? Pues todo esto se debe a que Isayama supo justificarlo de mejor forma al introducir el bucle temporal, porque a la larga esto justifica la conducta del personaje, el cual se ve abrumado por toda la podredumbre de la humanidad que vio en sus recuerdos.
y a su vez también a la predestinación de ver el futuro que se le avecinaba y del cual no podía escapar. Un giro que en el tintero suena muy interesante, pero que sobre el papel no queda del todo claro, dado que uno se pregunta el funcionamiento de estos recuerdos y cuál es el límite que estos pueden alcanzar en el individuo. Y no sé realmente si yo estoy mal o la obra no lo supo explicar como debería, pero encuentro varios huecos argumentales en estas dichosas visiones. El hecho de crear una paradoja con los pensamientos del personaje hace que uno como espectador se maree al estar analizando las acciones de Eren y tratar de descubrir qué tanto libre albedrío poseía. Porque si las acciones de su yo futuro terminaron afectando a las de su yo pasado, se crea una paradoja temporal donde no se sabe con certeza cuál de los dos Erens fue quien lo inició. Eren ya sabía que sería asesinado por sus amigos en el futuro, por lo tanto él mismo también afectó y encaminó a sus amigos hasta llevarlos al punto donde él los quería. Dejándonos así la impresión de que ni Eren ni los demás personajes eran totalmente libres y que todo formaba parte de un elaborado plan urdido por este donde cada acción y reacción que los demás cometían conformaba los movimientos de las piezas de su tablero de ajedrez. Nadie actuó bajo su propia voluntad, todos fueron peones de juego de Eren. Cosa que he de decir que suena genial sobre la superficie, pero que una vez que uno se pone a analizarla se cae a pedazos, porque si un personaje cometía el más ligero de los cambios todo el plan de Eren se viene abajo. Además, estamos hablando de Eren, el protagonista más soso del shonen, carente de carisma y decisión. Alguien que si no fuera por sus amigos ni siquiera sabría mantenerse en pie. Si no fuera por la ayuda de Mikasa, Levi y Armin este personaje habría muerto hace mucho tiempo. ¿Y me estás diciendo, Isayama, que este personaje tan soso fue capaz de urdir un entramado plan capaz de acabar con la población entera del mundo? ¿Que Eren siendo como es se volvió tan despiadado hasta el punto de asesinar bebés? No, no, y no. Me puedes justificar todo lo que quieras de que todo formaba parte de su plan y que el personaje cambió una vez que vio toda la podredumbre de la humanidad, o incluso que sus traumas del pasado influyeron en su decisión, pero si yo no veo un degenere gradual de las acciones del personaje, no me puedo creer nada de esto. Es por ello que el Eren llorón que sale en la última parte me parece más acorde, ese que deja salir todo su lado más patético una vez cometida la masacre. Ese que llora que no quiere morir, ese que hace berrinche por no estar cerca de mi casa. Ese es el Eren que conozco y no la máquina de matar que inicia el retumbar. Ese Eren me lo puedes justificar que es producto de la guerra y la violencia que vivió a lo largo de su vida, siempre y cuando me muestres ese degenere gradual que llevaría al personaje hasta sus últimas consecuencias. Si solo me muestras al Eren llorón a lo largo de toda la primera parte, no te puedo creer que él se convierta en un genocida capaz de aplastar a todo el mundo. Esta es mi más grande queja que tengo a todo el anime, porque simplemente no puedo comprar la idea de que Eren se vuelva el villano de su historia y haya logrado manipular tanto a su hermanastro como al ejército de liberación para convencerlos de unirse a su causa. El Eren con el que inició la historia era incapaz de hacer esto y por mucho desarrollo que le haya dado Isayama me parece hasta risible el hecho de que pudiera hacer algo así por su cuenta. Es como si cierto desarrollo del personaje ocurriera detrás de cámara porque es demasiado repentino el cambio que tiene entre la tercera y cuarta temporada. No vemos lo que ocurrió en ese mentado time skip, y por lo mismo todo parece tan cambiado. Afortunadamente, Isayama se da cuenta de su error e introduce unos cuantos flashbacks en el momento menos adecuado. Se supone que en el último tramo de la historia, tanto los de Marley como los de Paradise unen sus fuerzas para acabar con Eren mientras lleva el retumbar a las naciones enemigas. Entonces, en lugar de ver la destrucción y caída de las otras naciones, el autor introduce forzosamente estos flashbacks donde se justifica mejor el cambio de conducta de Eren, a su vez que tratan en cierto modo de redimirlo, porque a fin de cuentas él lo hace porque no había de otra. A ver, no pienso juzgar la ideología política de Isayama ni tampoco me pondré a sobreanalizar la obra connotándola como lo han hecho muchos otros como una apología hacia la violencia y el control totalitario. Si se analiza esta parte de la historia, se encontrará que la solución más adecuada para acabar con el odio y las guerras no es otra cosa que convertirse en el enemigo número uno del mundo para que los demás se unan en tu contra. No sé si esto tiene que ver con la ideología japonesa de la guerra o si todo es una directa analogía que critica a los regímenes totalitarios que hubo en el país a lo largo de los años. Solo me resulta un tanto curioso que en muchos animes siempre un personaje tome esta decisión tan radical y en la gran mayoría de las veces termine funcionando.
Como ejemplos tenemos a Lelouch en Code Geass, Char en Gundam, Miliardo Pitscraft en Gundam Wing, Sasuke en Naruto Shippuden, y finalmente a Reinhardt en Grande Log. Todos estos personajes comparten en común, ya sea en mayor o menor medida, adoptar el papel de villano del mundo para preservar la paz. Y precisamente, por esto mismo el tramo final de Shingeki parece una calca mal hecha de este cliché ya tan visto. Que sí, que Eren se vuelve genocida, que sí, que asesina al 80% de la población mundial. ¿Y luego qué? Esa es la pregunta que siempre usaré de comodín ante este cliché. Tal vez las naciones se unan y resuelvan sus diferencias para derrotar al mal mayor, dejando al personaje como el villano redimible que se sacrifica por la paz. ¿Estamos hablando en serio? Tenemos que romantizar las ideologías de control y totalitarismo con eso. ¿El mundo de verdad necesita tener un villano en común para acabar con todos los males? Lo lamento, pero soluciones así no me parecen para nada bien justificadas, y más que encontrar realmente la paz, solo se romantiza la idea de la paz por medio del miedo. Algo de lo que Nicolás Maquiavelo nos habla mucho en su libro del Príncipe, donde dice que el gobernante más amado por su pueblo es aquel que es el más temido. En el caso de Shingeki nos estamos yendo por esa misma premisa de el fin justifica los medios, frase que se le ha atribuido a Maquiavelo aunque nunca la ha dicho, pero que igual resume con simpleza todo lo que trata en su libro. Lamentablemente, un genocidio no es para nada justificado, y me alegra que el autor no le dé para nada la razón a su protagonista y lo obligue a lamentarse de su error, aunque sea de la forma más patética posible. Eren nunca fue un salvador, ni un mesías. Al final solo fue un niño al que le arrebataron su niñez y lo obligaron a crecer en un mundo sumamente caótico, haciendo así que una decisión tan radical como acabar con el 80% de la humanidad, esté cimentada en el desconocimiento de las cosas. Es precisamente por esto que una vez que Eren muere, su papel como antagonista se cae a pedazos, porque nada de lo que hizo tiene sentido. Se convirtió en un asesino sin más. Y si eso fue lo que Isayama siempre nos trató de transmitir en esta última parte de Shingeki, se lo perdono. Pero si tiene que ver o está relacionado con las ideologías del Japón imperialista, entonces sí tendríamos que discutirlo y analizarlo más a profundidad, porque de ser así estaríamos captando un mensaje diferente al que quiere transmitir su autor. Sea como sea, yo a Shingeki siempre lo veré como una obra antibélica, porque a fin de cuentas ese es su final. Pueden pasar miles de años y el ciclo de odio y batallas se volverá a repetir. Bueno, entonces para concluir, Shingeki no es ni de lejos un anime perfecto y deberíamos de dejar de pretender que lo es. Tiene muchos fallos que no son precisamente significativos o que terminen en cierta forma mermando a la obra. Que sí, que el desarrollo de Eren está extraño, que sí, que los giros argumentales tardan más de lo que deberían en aparecer, que igual hay una que otra parte que se puede catalogar como relleno, o que no todos los personajes obtienen gran desarrollo. Hay muchísimas cosas que se le pueden criticar, pero al final todas giran sobre lo mismo. ¿Eso no, el mejor anime de la historia? Obvio no, y debemos dejar de pretender que lo es. Es un anime muy bueno que me alegro que haya logrado introducir a mucha gente en el mundillo del anime y manga. Sin embargo, siendo sinceros, todo es un cliché tras cliché, que lo único novedoso es el elemento de los titanes y las herramientas que utilizan para pelear contra ellos. Será una deconstrucción de muchos de los clichés actuales, y tendrá un tono dramático, crudo y realista, pero no es ni por asomo tan perfecta como lo puede ser The Legend of Galactic Heroes. Los que han visto este anime no me dejarán mentir, pero muchas de las cosas que propone Shingeki respecto a la temática bélica provienen de este anime, al igual que las series de Gundam. La gente que dice que es el mejor del mundo mundial necesita ver más anime para conocer las influencias directas que lo cimentan. De ahí en más es un anime sobresaliente, que sin duda volvería a rever varias veces por lo entretenido que es. Y aunque mi crítica haya sido un tanto dura, lo cierto es que es un anime que me gusta y disfruto mucho ver. Por lo tanto, connoto a Shingeki no Kyojin con un 93 sobre 100, posicionándolo como un anime que puede estar a la altura de mi venerada Fullmetal, exceptuando claramente el nivel de fanatismo que tengo hacia la del alquimista, pero que objetivamente es igual de buena. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo de mi parte. Por favor no se olviden de comentar, darle like y suscribirse a mi canal si les ha gustado. Les aclaro de nuevo que todo lo que critique está anclado en la idea de demostrar que Shingeki no es una serie tan perfecta como la pintan, por lo que no la considero como mala per se, y puede que hasta me haya dejado llevar en algunos puntos. Simplemente quería que esta reseña no fuera otra de las que suelen echarle flores a este anime por los méritos erróneos.
En fin, les adelanto que ahora sí en el próximo video se viene la reseña a los libros de la materia oscura. Por favor no se la pierdan, en especial porque los compararé con sus dos adaptaciones. Nos veremos en el siguiente video, hasta pronto.